Buenas mi gente, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí grabando más un video de Dragon City. Ya, más otro video, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, aquí les voy a mostrar un dragoncito diferente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, les voy a mostrar un dragoncito del próximo álbum temporario. Ya, este álbum que ustedes están viendo ahora, les voy a mostrar el próximo que va a venir. Entonces, este video va a salir, yo creo que en mi página de Facebook lo voy a publicar todo el, ¿cómo se llama? Este álbum de aquí que les estoy mostrando ahorita. Entonces el que va a llegar. ¿Qué día va a llegar? Déjame confirmar. Va a llegar el día 29, un lunes, ¿ok? Ahora sobre el evento de Alianza. Yo no sé si va a llegar el de evento de Alianza, pero pues va a llegar ese de acá. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un problema, ¿no? Ese dragoncito, ¿no? Ahorita les voy a mostrar, ¿ya? Que sería este dragón de acá, ¿ya? Liber Yox sería, ¿no? No, Liber Yox. Básicamente, ¿no? Si lo traducí mal, pues perdóname. Pero ahí está. Entonces, este dragoncito sería, ya, que va a llegar aquí, ¿no? En vez de este, cuando termine este, pues... Ah, el evento va a terminar en 8 horas, ¿no? Ya, pero ya el próximo ya lo tenemos, el próximo también, ¿no? Que es ese dragoncito. Todo ok. Y otra cosa, ¿no? Vamos primero al dragoncito. Ya les voy a mostrar de una vez. El nombre está ahí, ¿no? La vida. Tenemos unos estatus normales, ¿no? De un dragón mítico, ¿no? 301 normal. 78 y 995. De los álbumes temporarios deberían colocarlo una familia, ¿no? Aparte. Pues que lo bufee a cada uno, pues para que la gente se interese un poquito más, ¿no? Yo creo que le falta chambear a Dragon City pues, un poquito más. Pero ahí está. Recuerden que primero, ¿no? Si tú estás atento a mi canal de información, ¿no? Tanto a mi canal de WhatsApp o tanto a mi canal de Facebook, que lo publico a los dos normalmente, tenía dos habilidades, ¿no? Porque esta habilidad de acá pasaba el daño restante al otro oponente. Y este de acá dañaba a todos los oponentes, pero el usuario también recibe daño. Entonces tenía dos habilidades, pero parece que lo sacaron. Entonces este dragoncito va a ser, básicamente ya está oficial acá los elementos. Y también agregaron esta pasiva de acá. Bien, quería confirmar, yo lo iba a traer el video un poquito más antes, pero yo quería confirmar qué día va a llegar y todo el resto para informarles bien también. Entonces, vamos a hablar un poquito, ¿ya? Hablamos ya de los estados, de los elementos de aquí, si quieren ver la descripción, ahí está, ¿no? Tenemos un elemento primario, un elemento natura, un elemento magia y un elemento guerra, ¿no? O bélico, ¿no? Como le dicen. Yo le digo guerra, pero es bélico. Pero ahí está. Ya, vamos a hablar un poquito de las habilidades. Tenemos una pasiva de la familia extractor, ¿no? Que muchos de ustedes ya conocen. Y tenemos esta habilidad. Daña a todos los oponentes, pero el usuario también recibe daño. ¿Cuál sería esta habilidad? Sería básicamente habilidad de la Norna, ¿ok? Ya. Entonces sería esa de ahí. ¿Dónde está? ¿Qué más les tengo que mostrar? Ah, la etapa bebecito, ¿no? Ahí está. La etapa bebecito, todo ok. Creo que mi audífono está... A ver. No sé si se escuchó, pero ahí está. Ya aprendí mi sonido, que no estaba escuchando sonido, ¿no? Ahí está, tenemos la etapa bebecito. Bien. Después tenemos la etapa adulto. Y eso sería. Ahora les voy a mostrar la etapa con skin. ¿Dónde está? Aquí está. Ese de aquí sería su skin. Y otra cosa, otro ojito sobre este dragón. La skin que va a hacer, básicamente te va a dar un bufeo de 20% de sus estatus. Nada más, ¿no? No fue confirmado si lo va a dar habilidad, pues eso tal vez lo pueden agregar después, pero de momento solo va a dar un 20% en los estados de acá, un 20%. Bien, y una información más que los tengo que dar. Este dragoncito se convoca. Sí, se convoca. Ya no es 200, ahora es 500 orbes. Entonces, con 500 orbes puedes convocar este dragoncito, todo ok, ¿no? Antes era 200 orbes y ya estaba muy bien, ¿no? Pero ahora ya es muchas orbes, ¿no? Que serían 500 orbes de este dragoncito para convocarlo. Bien, ahora déjame dar una pausa y vamos a las ligas porque vamos a colocar. Yo creo que aquí da para colocar aquí mismo, ¿no? Para no perder tiempo. Ya, pero dame un momento entonces. Y aquí estamos, ¿no?
¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Primero, vamos a colocar las ventajas que corresponden a este dragoncito. Recuerden que como es un mítico, lleva 30 ventajas, ¿ok? Si el video está un poco largo, pues a mí me gusta hablar todo sobre el dragoncito, por eso hablo mucho. Entonces, espero que no se incomoden, pues si les esté gustando el video, ¿no? Que ahora voy a grabar en español, ¿no? Ya cuando me canse, pues ya vuelvo al portugués. Pero por en cuanto, aprovechen. Ahí está. Vamos a colocarlo acá. Ventajas. Opa. Que estoy haciendo todo eso en Wi-Fi off. ¿Por qué? No, porque a mí no me gusta poner ventajas a mis dragones. Entonces yo lo dejo así. ¿Dónde está? Vamos a colocarlo acá. Perfecto, ¿no? Hasta ahí está perfecto. Vamos a mostrarlo el dragoncito. Primero, ventajas normales. Los estados están acá. Es lo máximo que va a llegar este dragoncito. Con ventajas avanzadas. Y es lo máximo que va a llegar este dragoncito con ventajas avanzadas. Y ventajas full daño, ¿no? Entonces de aquí, ¿no? Ese es lo máximo que va a llegar. Todo ok, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer una pausa. Y aquí estamos, ¿no? Son 6 minutos de video ya, todo ok. Vamos aquí a testearlo a la pelea, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que voy a mostrar aquí para ustedes? Vamos aquí primero, ya lo coloqué, las ventajas, todo ok, ¿no? Bien, aquí estamos, vamos a dejar en X1. Ventajas normales, ventajas aquí, full daño. Y las ventajas, pues ahí ya lo ven. Aquí tenemos un crítico que sería muy bueno testear, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí básicamente vamos a testear el daño normal. Aquí va a llevar 2 críticos, ¿no? Sí o sí va a llevar 2 críticos, pero vamos a ver el daño. Recuerden que es igual que la pasiva, la habilidad de la Norna. Y ahí está, ¿no? Lleva 200 acá. Y aquí se va a curar 2 veces. ¿Por qué? Porque la pasiva de los extractores está funcionando. Entonces lleva 2 y se cura 2 veces, ¿no? Si lleva 1, pues ya se va a curar. Entonces independiente, ¿no? Y ahí está el daño. Ustedes lo vieron, todo ok. Sabe, muy buen dragoncito. Ya vamos a salir de acá, ¿no? Vamos a salir. Primero vamos a testear. Después voy a testear el dragoncito separado, ¿no? A ver. Otra cosa que podemos testear también, ¿no? Sería sacar estos dragones. Es que, yo creo que sí o sí se necesita estar el dragoncito ahí. Pero pues no hay problema entonces. Ya. A ver, vamos a testear el otro. ¿Ese sería? No, sería el otro. Ya, aquí vamos a testear. Pues ahí ustedes pueden ver el daño. Bien, de ese dragoncito, pues si vale la pena o no, ¿no? Ahí está. 132k y recuerden y aquí pasa lo mismo, ¿no? Ahí está, se va a curar este tanto y ese de aquí la cura es diferente. ¿Por qué? Porque está repartiendo aquí a 3, entonces en cuanto tiene más daño, más cura. Bien, y aquí vamos a ir de nuevo y vamos a testear el otro. Y aquí yo no sé si lo va a derrotar, creo que es acá, tal vez lo va a derrotar, voy a estar atento acá. Espero que no. Ya se sacó un buen porcentaje. Y ahí está, dio ese tanto de daño. Muy bien, muy bien. 122. Está bien. Y ahí está, lo que se cura. Ya para que ustedes sepan, ¿no? Ya. Ya vimos el daño. Pues ahora vamos a ver otra cosa. ¿Ya? A ver qué podemos hacer. Ya, vamos a pelear con este dragoncito. Vamos a acelerar. Aquí podemos ya ver el daño desde acá, ¿no? Ya para que sepan también. Ese de aquí es su crítico normal. Ya 270 en su crítico normal. Sin habilidad. Y ahí es lo que se va a curar, ¿no? Ese dragoncito no lo podemos sacar, entonces lo podemos hacer en las ligas también. Ya, no hay problema. Ya, aquí vamos a derrotarlo. ¿Por qué? Porque yo quiero ver el daño de este dragoncito aparte, ¿no? Ahí está. Y aquí vamos a salir. Y recuerden, ¿no? Aquí va a llevar el daño puro. ¿Por qué? Porque el dragoncito está solito. Entonces no va a repartir el daño con esos de acá.
Ya, aquí vamos a salir rápido, ustedes van a ver el daño y no vamos a ver la cura. Entonces la cura vamos a ver después. Ya, vamos a ver el daño que vamos a tener que salir rápido. Ahí está, perdió un buen tanto y 600 tanto. Ustedes ya lo vieron, 600k. Ya está bien, ya está bien. Vamos a terminar aquí en las pruebas primero de los daños de los críticos, ¿no? Ya, todo ok. Yo más voy a mostrar los críticos, no voy a mostrar el daño normal. Ya ustedes ya lo ven después, ¿no? Pues a mí lo que me interesa son los críticos. Ya, ahora vamos a ver qué sería ventajas avanzadas, ya. Vamos a ver. Y aquí podemos ver el daño también. Aprovechando, ¿no? Y ahí está el crítico, 277. Ya vamos a acelerar. Vamos a usar este de acá y usar este de acá. Perfecto. Ahora que yo me voy a tener que salir, como los dije, pero ustedes ya lo vienen el crítico, ¿no? 736, ¿no? Está muy bien el daño. Está muy bien. Y recuerden que eso está sin la skin, ¿no? La skin lo van a poder conseguir con... ¿cómo se dice? La skin lo van a poder conseguir con gemas, ¿no? Y todo el resto. Ya. Me falta esto de acá. Testear. Vamos a ver. Rayo de maná. Vamos a ver cuánto daño hace. 379. Está muy bien. Ya. Está muy bien. Y aquí vamos a derrotarlo como siempre. Y aquí se va a curar un tanto más. Se curó bastante, ¿no? Ya. Ahí vamos a ver el daño. Y después vamos a ir a las ligas. Porque quiero ver cuánto se cura de pasiva, ¿no? Ahí está. 964. Está bien. Y aquí estamos en las ligas, ¿no? Tuve que dar una pausa para que les muestre este dragoncito aquí en las ligas. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? ¿No? Vamos a sacarlo y vamos a testearlo la pasiva, ¿ya? Entonces lo que quiero ver es la pasiva. Primero vamos a hacer con este dragoncito, ¿no? De ventajas normales, a ver. Y recuerden, ¿no? Estoy testeando un nuevo método de compra, ¿no? O sea, no es tan barato como antes, pero pues todavía sí se puede vender. Lo que importa es que se puede vender, ¿no? Entonces, cualquier información tienes mi contacto aquí en la descripción del video, ¿no? Y o si no entras a mis canales, a Facebook, todas esas cosas, y ahí tienes cómo contactarme, ¿no? Y comprar todo el resto, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿No? Vamos a ver. Lo que quiero ver es la pasiva, cuánto se va a curar acá. Y aquí a lo que estoy viendo que nos va a dar un criticazo, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí está, vamos a ver si nos da un crítico. No fue tanto, no fue tanto. Ya. Ya, vamos acá. Yo creo que ya lo derrotamos con este. Y ahí vamos a ver la cura de este dragoncito. Ok, protegió, pero pues se fue. Y aquí nos vamos a curar, vamos a ver cuánto de cura va a ser con ventajas normales, ¿no? 272, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y aquí estamos, ¿no? Vamos a ganar esta acá porque quiero testear otra cosa. Ahí está. No, aquí el normalito lo que quiero testear, eso es lo que quiero testear. Se va a sacar un tanto de vida y vamos a ver cuánto va a causar. 101 se quitó y dio 346. Ya, ese es el daño que causó. Todo bien, ¿no? Y ahora vamos a testearlo otro dragoncito, ¿no? A ver. ¿Qué sería? ¿Dónde está? Sería esto, ¿no? Después vamos a testearlo esto, ya. Ahora vamos con esto. Podemos testear en el mismo. Estaría muy bien. Listo, ya. Vamos a hacerlo acá un poquito más rápido, que ahora vimos que no va a dar mucho daño. Bien. Ya, vamos a derrotarlo acá y vamos a ver cuánta cura va a hacer. Perfecto, ya protegió, no hay problema. Y vamos a ver cuánto cura va a hacer. Recuerden que en cuanto más daño tenga, más vida se va a curar, ¿no? 322, muy bien. Está muy bien con ventajas avanzadas. Y listo, aquí lo vamos a derrotar de uno solo. Ah, no. Listo, ahora sí. Y aquí se va a curar como siempre, ¿no? Y aquí nos va a dar un crítico. Ya, nos dio un dañito, no hay problema. Y ahora vamos a ver cuánto de vida se va a quitar. 135 y va a causar 300.
63, ¿no? Está bien, ya está bien. Ahora vamos a testarlo otro dragoncito, ¿no? Que sería este. No, sería este de acá. Ya, vamos a testarlo. A ver, vamos a testarlo diferente. Ya vamos en este. Y a ver lo que pasa. Bien, aquí vamos a llevar a un crítico, no hay problema. Ah, lo derrotamos, muy bien. Bien, lo derrotamos y vamos a ver cuánto se va a curar. 388. Está muy bien, está muy bien. Y aquí tenemos un crítico, pero no lo voy a testear el crítico. Ya, vamos a ver acá. Y se fue, ¿no? Se curó 343. Ya, está bien, no hay problema. Ok. Es la misma cosa, ¿no? Aquí, mira, se quitó vida y causó un buen tanto de daño. Y aquí es lo que vamos a hacer, la misma cosa. Es la misma habilidad de este dragoncito. Mira, se quita un tanto de daño y da 441. Ya, ahí está, ¿no? Yo creo que con eso ya cerramos. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó el dragoncito? Para mí me parece muy prometedor, ¿no? Es muy prometedor, pero pues yo pensaba que iba a tener dos habilidades, pero como no es así, yo creo que está bien, ¿no? No está tan mal del todo, ¿no? El visual tampoco no me gustó mucho, no tanto, pero pues yo creo que está bien, ¿no? Para ser un álbum temporario, para mí, está muy bien. Recuerden que el álbum va a llegar el día 29, pues ahí aprovechan con todo. Yo creo que sería solo eso el video, ¿no? Dio 16 minutitos. Yo creo que grabamos todo sobre ese dragoncito, ¿no? Espero que les haya gustado el video y pues nos vemos en una próxima. Hasta luego.